Hablando acerca de lo que está ocurriendo con la industria petrolera en nuestro país, la escasez de gasolina que permanece, que continúa, y lo vemos a diario con las colas prácticamente en todo el territorio nacional, también las protestas. Y yo le dejaba una inquietud a nuestro invitado José Trojardi, experto petrolero, que estuvo en la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela, acerca del impacto que va a tener el debate entre candidatos a vicepresidentes, que van a cambiar mucho las cosas. En materia económica, de momento, bajo un gobierno demócrata, Estados Unidos va a acercarse a China, lo que no ha ocurrido con la administración de Donald Trump, y ayer da la impresión intentarán reducir las inversiones en el fracking. Yo le pedí un comentario: ¿qué podemos esperar de esta elección, el impacto para Venezuela y sobre todo en materia económica? El fracking. Esto contradice lo que ha dicho el vicepresidente Biden. Están dando la dependencia que tenía los Estados Unidos con respecto al petróleo del Medio Oriente, que históricamente ha demostrado ser una zona inestable, y Venezuela también ha demostrado en los últimos años ser una zona inestable. El fracking le da independencia energética a los Estados Unidos. Ahora, dentro del que ellos tienen de avanzar más rápidamente hacia una respecto a Irán. Yo sí creo que un gobierno demócrata de alguna manera buscaría una distensión con respecto a lo que ocurre en el caso de China. China es la segunda mayor economía del mundo, y el comercio bilateral entre los Estados Unidos y China llegó a ser del orden de los 800.000 millones de dólares al año. Ese comercio bilateral es fundamental para la economía china. En el caso de los Estados Unidos, las medidas que ha venido tomando el presidente Trump ha atacado ese comercio, donde por cierto la mayor parte del déficit de la balanza de pagos. Pero el efecto en China desesperadamente necesita superar esa situación para reponerse de esta crisis económica en que ha caído. Y buscará, por supuesto, si hay un triunfo, un acercamiento con condiciones diferentes, pero una distensión, un margen de desarrollo más acelerado del desarrollo de armamento nuclear por parte de Irán. Y es posible que ellos pudiesen buscar también una suerte de distensión con Irán. Pero hay un caso en el cual ambos candidatos, tanto el candidato demócrata como el candidato republicano, han expresado claramente una posición muy clara, y es el caso de Venezuela. Aunque no fue mencionado ayer en el debate, no somos el ombligo del mundo, no somos el centro del mundo y no podríamos ser mencionados, pero ambos candidatos por separado han dicho que ya no están dispuestos, ya fuese el otro. La industria, como la economía mundial no vive su mejor momento, lo hemos hablado en otras oportunidades, en el caso concreto de nuestro país, para resolver esta situación que aqueja a Venezuela con las mayores reservas de petróleo del mundo y que sufre hoy esta crisis producto de la escasez de gasolina. ¿Qué puede decirnos? Bueno, en primer lugar, es el gobierno quien dice que tenemos las mayores reservas petroleras del mundo. Eso no es cierto. Nosotros tenemos la mayor acumulación de petróleo conocida del mundo, in situ, que es la faja del Orinoco. El porcentaje de recuperación de la faja del Orinoco no es el que dice el gobierno, ni mucho menos. Sin embargo, tenemos petróleo más que suficiente como para poder aumentar en cantidades que permitan una recuperación de la economía venezolana y una reactivación de la economía venezolana, años que le den el petróleo como agente energético. Fíjate, entre inversiones y gastos del orden de 25, incluso hasta el venezolano, que está totalmente quebrado, pero totalmente quebrado a niveles impresionantes, la destrucción que han hecho del Estado, no está en condiciones de hacerlo. Si nosotros queremos recuperar la economía venezolana, tendrá que ser con un aporte básicamente proveniente del sector privado. Y sector privado, hablo del sector privado. No hablo como habla este gobierno en esa ley antibloqueo de inversiones privadas cuando está hablando de China o de Rusia o de Turquía. No, inversiones que vengan al país permitiría a Venezuela recuperar su industria petrolera. Tenemos una infraestructura básica
que lo que hay es que digamos, mantener nuestra industria petrolera. Pero lo más importante del petróleo del futuro no va a ser el ingreso petrolero al Estado, no va a ser el efecto de esas inversiones que hay que hacer en la industria petrolera, al igual que en todos los demás sectores de la economía venezolana. Hay que ver lo que significa, por ejemplo, reactivar los medios de comunicación, de televisión, de estaciones de radio, de prensa, de todos los que han venido cerrando y limitando su funcionamiento. Eso. Hay que hacer una inversión enorme para la seguridad jurídica. La idea, vamos a establecer contratos, vale la pena leer el documento, establecer contratos y, como decía Tarek El Haythami, incluso en secreto, para evitar que los enemigos de la revolución estén al tanto de esta iniciativa, y para ello, es decir, con el objetivo de que se anime a hacer alguna inversión en nuestro país. Nos decía José Toro Hardy que probablemente en el caso de Rusia y China de pronto tienen interés en sectores puntuales, pero la verdad creo que son pocos los que se van a atrever a invertir en las actuales circunstancias. Insistimos, la garantía de este proyecto, de esta declaración de intenciones, es la última palabra de Nicolás Maduro. Me dicen que vamos a publicidad. Si podemos restablecer la llamada, fantástico, y igual podemos contactar con nuestra siguiente invitada para seguir analizando el impacto económico de la crisis de combustible que afecta a nuestro país. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos. Nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR75. Colega ingeniero, arquitecto y profesional afín. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria a nuestros portales 6b.net.be, fompre6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Información menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Y conversamos con nuestro invitado anterior. Lamentablemente perdimos la comunicación producto de la crisis también en los servicios básicos. No precisamente por falta de dinero. Esta administración manejó hasta 2019 más de 1 millón de millones de dólares según cifras del Banco Central solo por cuenta de exportaciones petroleras. Pero dejamos una inquietud para José Toro Hardy. Nos acompaña a partir de este momento Tamara Herrera, economista, directora de Síntesis Financiera. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, muchas gracias a ustedes. Sobre la industria petrolera y qué hacer para superar la crisis, la actual coyuntura y la crisis por falta de combustible. Decíamos o compartíamos con los amigos oyentes que probablemente esta denominada ley antibloqueo no es la solución, no luce como una solución ni a corto, ni mediano, ni largo plazo. La única garantía, entendemos, y vale la pena leer el documento, es la palabra de Nicolás Maduro para estos contratos que en teoría se van a establecer. Yo le pediría un primer comentario de su parte al respecto. La escuchamos, bienvenida. Bien, es absolutamente obligatorio hacer referencia a esta llamada ley antibloqueo, que después de leerla uno se da cuenta que el bloqueo es la excusa para hacer una absoluta toma de control de cualquier tipo de decisión, reforma, transformación, reestructuración, que en otros tiempos e incluso bajo la actual Constitución tendrían que pasar por una Asamblea Nacional y del conocimiento de toda la población. Ahora se va a plasmar en negro sobre blanco la decisión, la posibilidad de que se concentre en la presidencia la posibilidad de reformar absolutamente todo el Estado, de
cualquier ingreso adicional que se pueda crear, que pueda surgir de cualquier inversión o acuerdo que se logre nacional o internacionalmente, va a ser manejado a escondidas, no va a haber publicación, va separado de lo que son los presupuestos, que ya prácticamente son inexistentes, y yo creo que lo que queda claro es que hay un apremio porque se dijo que cesan las funciones de la Asamblea Nacional Constituyente en diciembre, y la Asamblea Nacional Constituyente, como ustedes saben, a lo largo de sus 4 años de existencia, no ha construido una constitución, sino fue en realidad una excusa para ser un brazo ejecutor, formulador de leyes, pasando por encima a la Asamblea Nacional que se eligió por voto popular. Entonces, como ese periodo cesa, ahora se va a facultar con esta ley absolutamente todo el poder de reforma que pueda decidir en cualquier momento el gobierno, que acuerde con privados nacionales o privados o públicos extranjeros, sin la obligación expresamente señalada de informar, y eso es algo inaudito. No porque este gobierno al contrario, se caracteriza por no tener rendición de cuenta y por la opacidad en absolutamente toda su gestión, pero el hecho de que se consagre en una ley de semejante envergadura la confidencialidad, evidentemente dice muchísimo. Ahora, pasando al lado de quienes pueden ser los potenciales inversionistas, y ya que estamos en el área petrolera, está clarísimo que esa es una de las áreas en donde se desea formular negocios y soluciones. Hay el combustible, y todo el mundo sabe que estando sancionado el gobierno, las importaciones que realice directamente, pues tiene que haber una reforma de la ley de mercado interno para autorizar actores privados. Entonces ahora la excusa es que eso debe ser absolutamente clandestino para que sí pueda eludir las sanciones. Esa no va a ser la forma de eludir las sanciones, porque la sanción, si no llegan a saber, y no por una ley, sino en marina mercante, quiénes son quienes trasladan o transportan algo, en leyes internacionales, y la sanción no se va a detener. Si su propósito es detener eso, no se va a detener por el hecho de que desconozca eventualmente quién es la persona o la empresa que esté pidiendo gasolina desde el sector privado. Así que esto es una nueva excusa, y simplemente no sabremos quiénes son las personas, los venezolanos que están, igual que como se hizo la transferencia de las concesiones de las gasolineras en el país. Eso también fue absolutamente a oscura, y se le retiró a todos los que estaban en ese negocio de por cuando el precio pasó a ser expresado en dólares. O sea que es una cosa que la verdad que creo que hace un daño reputacional enorme, cosa que no parece ser muy relevante en todo caso para el gobierno. Para el resto del sector petrolero... En principio, si estamos, en su opinión, ante la disolución del Estado, y no es una pregunta, digamos, retórica, sino tomando en consideración el impacto que esto tiene, y me refiero a, un grupo de personas que, a la luz de este documento, que nos habla de efectivamente establecer contratos, tratados, acuerdos, convenios internacionales, bilaterales o multilaterales, favoreciendo la integración de los pueblos libres que conjuguen y coordinen esfuerzos para promover la cooperación. Si, digamos, estamos ante una situación que nos ubica, insisto, frente a la disolución del Estado venezolano, ¿no? Para establecer relaciones comerciales, al menos. Yo le pediría un comentario al respecto. Y en segundo lugar, el diputado Ángel Alvarado de la Comisión de Finanzas decía, este documento, que no es una ley, es de una declaración, digamos, de intenciones del régimen venezolano, justifica la entrega de nuestros bienes, de las industrias, a un gobierno también sancionado como el de la República Islámica de Irán, que probablemente será uno de los pocos que, asumirá
digamos, el riesgo de establecer algún tipo de inversión en actuales condiciones. ¿Qué opina usted en relación a estos dos temas? La escuchamos. Bueno, es evidente que el poder potencial que está plasmado en esa ley sencillamente borra toda la institucionalidad venezolana, cualquiera que sea su estado en esta mutación declinante que venimos teniendo hace años. Eso es decir, yo creo que el gran aporte es que va a quedar escrito semejante aspiración y lo va a hacer el mundo entero. En cuanto a los negocios, primero, la primera cosa que yo digo, o sea, aquí efectivamente es necesaria una reforma, y ahora, a estas alturas de la destrucción de la industria petrolera venezolana, es que se reconoce que se necesitan socios que puedan eventualmente tener una posición, un porcentaje mayoritario, después de haber destruido todo el clima de negocio de la industria petrolera y haber, si se quiere, menospreciado a sus socios minoritarios que tuvieron hasta ahora y a los cuales se les pedía que hicieran inversiones siendo minoritarios en mayores proporciones. Ahora se reconoce que es necesario atraer la inversión, pero lo que es asombroso es que tenga que ser a escondidas las condiciones bajo las cuales se va a hacer cualquier contrato en cualquier actividad, digo, petrolera, eléctrica o de lo que sea. Entonces no se va a conocer, no se saben las condiciones, no se sabe qué se va a hacer con los ingresos, no se sabe de esos ingresos cuántos van a estar inmediatamente comprometidos y cuál es el remanente que puede contribuir efectivamente al país. La pregunta es, si lo tienes que poner así, es porque lo que está contemplado tiene que ser a oscuras del propio país, y eso es algo inaceptable. Ahora, desde el punto de vista de la receptividad de los socios potenciales, un socio decente que se preocupa por la seguridad jurídica y la transparencia, sea nacional que globalmente, porque estamos en un mundo global y somos miembros de las Naciones Unidas, ningún socio que tenga esa calificación va a entrar de lleno a hacer lo que se necesita en nuestra industria petrolera. ¿Quiere decir que no va a entrar nada ni nadie? No, sí, va a entrar y va a haber un negocito, entonces se va a poder hacer esto aquí, este campo se mejora un poco, no sabemos si el compromiso, la totalidad. Por ejemplo, imaginen, yo entrego ese campo, pero la industria petrolera requiere en proporciones enormes de un apoyo eléctrico y ha tenido que estar haciendo refacciones y composiciones eléctricas porque nunca se ocupó de tener las redundancias necesarias para no tener vulnerabilidad en el sector eléctrico. Eso sí, ya es una razón de inversión cuantiosa importante. Entonces no puedes aspirar que Irán sea el que haga eso. Irán se ocupará de hacer algo en una dimensión pequeña, de algo que le sea redituable si es que va a ser inversionista y no simplemente proveedor temporal de gasolina, porque noten que estamos en un contexto de baja demanda mundial de gasolina. Irán tiene que atender a su población de más de 80 millones de habitantes y en este contexto le sobra gasolina para vendérnosla a nosotros a cambio del oro que tenemos en las reservas del Banco Central de Venezuela. Entonces, lo que yo quiero destacar de esto es que no hay ni siquiera, a costa de esta pérdida de control, de este altísimo riesgo de entreguismo, de una virtual colonización sin conocimiento de lo que aquí habitamos, es que además no se va a producir las mejoras en las proporciones que van a ayudar a recuperar las condiciones de vida de este país, sino eventualmente negocios puntuales, porque este país, después de la destrucción acumulada con esta negligencia tan prolongada en las administraciones, desde la destrucción de Amuay, etcétera, etcétera, todo eso requiere, para hacerlo bien, inversiones importantes, y esas son condiciones de financiamiento que necesitan
seguridad jurídica y nada que esté oculto y en un contrato privado, así sea que pongas la sede no en Venezuela, sino que lo firmes en un juzgado de Irán y pon bienes nacionales bajo las leyes de un país como que sea Irán, puede ser China, puede ser Turquía, puede ser lo que sea, pero eso va fuera de nuestro alcance y nuestro conocimiento, y eso es algo que resulta absolutamente inaceptable, y además no vamos a tener esos proventos, porque el único de los aliados, de los países aliados que están cercanos a Venezuela, que tiene músculo financiero considerable, es China, y China no va a hacer ese aporte en esas condiciones. Ha concebido alargamiento en el pago de deudas, no presiona, puede que agarre y acepte, entonces me dejas trabajar aquí con mi personal chino en este campo, pero de cada barril que salga, tanto después de tantos meses, tanto tiene que ser para mí el pago de la deuda, y si tuve que hacer inversión eléctrica para que este campo funcionara y para resarcir o reponer toda la infraestructura que está destruida por allí, va a ser de tal manera, y las condiciones laborales son estas, y así sucesivamente. Entonces, pensamos esto en extenderlo a una escala nacional, nos damos cuenta de que hay mucha sonoridad que acompaña a esta ley antibloqueo en términos de un bienestar y la preocupación del salario real, y yo no veo que una cosa hecha a escondidas va a estimular las inversiones necesarias para que efectivamente se produzca la imprescindible inversión en la escala para la recuperación del país. A mí me parece es extremadamente preocupante e insincero. Ahora, no, nos llama la atención porque incluso el Partido Comunista de Venezuela ha dicho que ellos ven el contenido fundamental de esta ley es entregar al país, estableciendo una censura y autocensura a la opinión pública, enmascarándola en una supuesta defensa de la soberanía nacional. Esto lo ha dicho el Partido Comunista de Venezuela, Óscar Figuera, quien es secretario general de esta organización. Quisiera preguntarle, porque la crisis avanza y la pregunta que nos hacemos es, o la inquietud que tenemos es, si esta iniciativa va a resolver, por ejemplo, la agresiva devaluación de la moneda. Ya está por encima de 440.000 bolívares según página web del Banco Central. El salario mínimo ha desaparecido. Menos de $1 mensual, al igual que las pensiones, o va a resolver el problema de la inflación reconocida recientemente por el Banco Central de Venezuela, o al menos actualizada en sus datos, o va a resolver el problema de la recesión económica. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Bueno, evidentemente, si todos hemos comprendido que para abrir una empresa o fortalecerla, estoy hablando desde el puesto de empanadas hasta la manufactura más importante, lo que va a querer el que sea inversionista en ese momento es claridad, seguridad jurídica, que no exista el riesgo, ni el más pequeño riesgo, de que se pueda eventualmente decidir una expropiación después de haberte invitado a poner el capital allí, y resulta que la ley antibloqueo, por ejemplo, expresamente señala y usa el verbo, entre comillas, da desaplicación de normas y decisiones judiciales vigentes. O sea que en cualquier momento se puede reversar algo. ¿Cómo es posible que se pueda pensar o se quiera hacernos creer que ese es el clima de confianza que va a haber para que yo tenga la certeza de que mi pequeña o gran inversión va a perdurar, va a dar frutos en el largo plazo? Entonces estoy hablando de las expectativas de mediano y largo plazo del que tiene que poner esos churucos. Si esas expectativas son oscuras, pues no va a hacer otra cosa que cuidar su pequeño patrimonio, que seguramente estará
una parte en bolívares para consumir y reabastecer cualquier cosa, pero está, como ha venido sucediendo, en dólares. ¿Cómo puede la opacidad, la inseguridad y el riesgo, es decir, expectativas negativas, fortalecer una moneda cuando la fortaleza de la moneda justamente deriva de esas condiciones de confianza y credibilidad de largo plazo? ¿Por qué de largo plazo? Porque si la hay de largo plazo es porque ya hubo y están en marcha inversiones serias, y no que cada año nos estemos hablando del relanzamiento y de los motores y el switch, el motor se le perdió y estemos todavía en estas condiciones que son tan absolutamente difíciles de soportar para cada poblador de este país. Yo creo que es hora de que se preocupen, y ojalá ocurriera no sé qué suerte de milagro de la concepción política de quienes dirigen la economía, para que realmente comiencen a revertir con seriedad y con apremio y con el sentido de urgencia que las condiciones nacionales de este país claman desde hace años. Tengan en cuenta que la destrucción del tamaño de la economía ha sido tal que sobran más de 15 o 20 millones de personas. Es decir, nuestra economía no está en capacidad de sostenerlo, y es por eso que tiene que privilegiarse con cosas confiables, transparentes y abiertas, y reformas judiciales creíbles, en vez de esto que lo único que hace es asegurar la discrecionalidad absoluta en una sola persona por encima de cualquier institución existente, sin hablar de que el estado en el que se encuentran en este momento. Gracias, Tamara Herrera, por atendernos, a acompañarnos la mañana de hoy. Economista, directora de Síntesis Financiera, expresando opinión y análisis acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica que el equipo de Nicolás Maduro, y esto lo decimos nosotros, pretende resolver con una ley o con un instrumento, mejor dicho, absolutamente opaco, que deja en manos de Nicolás Maduro acuerdos de toda índole en secreto y a espaldas de la nación. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Y leo simplemente algunas de las reacciones o análisis de lo ocurrido ayer en Estados Unidos. Este debate, el único que va a haber entre los candidatos a vicepresidentes de ese país. Mike Pence neutraliza a Kamala Harris y elude los ataques en el debate. Es el análisis del país de España. El republicano logra llevar a su terreno un encuentro entre los candidatos a vicepresidente mucho más rico en contenido político que el que protagonizaron Trump y Biden. Habrá que ver qué ocurre en esta carrera de cara a las presidenciales en los Estados Unidos en el mes de noviembre, que se van a celebrar en el mes de noviembre. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya,
En la producción, Marilia García. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos La plata del nuevo mundo, una mezcla